Muy buenos días, les damos la bienvenida a otra sesión de nuestro seminario Café Conversado. Nos da mucho gusto iniciar este nuevo ciclo que titulamos La salud no es neutral, interpelaciones desde los feminismos y la interseccionalidad, que está organizado también en el marco de la conmemoración de los 70 años de nuestro Departamento de Salud Pública. Elegimos este ciclo porque la salud no puede entenderse únicamente desde los biologicismos ni explicarse a partir de los determinismos individuales. La forma en la que enfermamos, nos cuidamos, buscamos atención y vivimos en nuestros cuerpos, sabemos que está profundamente atravesada por el poder, las desigualdades sociales y, bueno, el género. Nos parece muy pertinente iniciar este ciclo con un tema que es los trastornos de la conducta alimentaria, porque difícilmente pueden entenderse estos sin considerar, bueno, los mandatos de género, todos los estereotipos, los estigmas y estas desigualdades que atraviesan nuestras corporalidades. Además, esta sesión la ligamos a una jornada que estamos planificando, Diana y yo, Diana y yo y todo un equipo de las disciplinas que están en la Facultad de Medicina. La jornada va a ser una jornada interdisciplinaria sobre trastornos de la conducta alimentaria que realizaremos entre septiembre y noviembre. Estén atentos y atentas a nuestras redes sociales donde publicaremos toda la información, pero pretendemos presentar una obra de teatro de un monólogo de una actriz que tuvo un trastorno de conducta alimentaria y después haremos segundo día donde tendremos 4 mesas de análisis de distintas disciplinas que dialogarán pues estos desafíos. Bueno, para iniciar esta conversación nos acompaña Sisi Martínez Apié, yes, a quien agradecemos mucho pues haber aceptado esta invitación y la presento brevemente. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana, cuenta con estudios de maestría en Psicoterapia Psicoanalítica por la Sociedad Psicoanalítica de México, un diplomado en el tratamiento multidisciplinario de trastornos de la conducta alimentaria, impartido por el grupo APTA, es coordinadora de psicología y casos clínicos en este mismo grupo. Actualmente está cursando el 7º semestre de la formación en psicoanálisis en la Sociedad Psicoanalítica de México. Ejerce su práctica privada como psicóloga clínica con adolescentes y adultos y también imparte prácticas y talleres de prevención de TCAs a escuelas con Fundación APTA y RENACE. Y también nos acompaña la psicóloga Diana Ruiz Velasco Manzanos. Ella es licenciada en psicología por la UNAM y cursa la maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Instituto Universitario ELEYA. Actualmente colabora en el Departamento de Salud Pública de esta facultad. Cuenta con diplomados en atención multidisciplinaria de los trastornos de la conducta alimentaria por la Fundación APTA, psicodiagnóstico infanto-juvenil y comunicación pública de la ciencia por la UNAM. Su trabajo se centra en la comunicación pública de la ciencia, la salud mental, la promoción de la salud sexual y la psicoterapia, participando en proyectos de divulgación, investigación y atención psicológica desde una perspectiva interdisciplinar. Pues les agradezco mucho a las dos. Y bueno, para iniciar, quisiera que contextualizáramos a nuestra audiencia qué entendemos actualmente por trastornos de conducta alimentaria y cuáles son los principales que están reconocidos y, por ejemplo, ya que se formaron en APTA, con qué tanta frecuencia han encontrado estos padecimientos. Claro que sí. Pues, a ver, los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos psiquiátricos que están biológicamente influenciados y los vamos a identificar porque se presentan pensamientos, conductas y emociones disfuncionales en torno al cuerpo, al peso y a la comida, ¿no? Y principalmente los que conocemos pues es la anorexia, ¿no? La bulimia, el trastorno por atracón, el ARFID, ¿no? El TERIA, es un nuevo diagnóstico que incluyen en el DSM en el 2013, que también podemos hablar un poco más de este trastorno a la vez que no se conoce tanto, pero igual se incluye dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Y también tenemos los trastornos no especificados, trastornos de la conducta alimentaria no especificados,
que los vemos muchísimo en el consultorio y bueno, también es muy importante hablar de ellos, ¿no? No sé si quisieran que les platique un poquito más de cada uno de ellos, cómo los vamos a identificar. Sí, creo que estaría buenísimo y ahí vamos como... Perfecto, pues a ver, la anorexia se caracteriza porque hay una restricción muy importante, ¿no? En torno a la alimentación. La persona se vive, ¿no? Pues en un cuerpo más grande del que está y hay una insatisfacción corporal muy importante, ¿no? En la anorexia nervosa como tal, el cuadro clínico, sí contemplamos el IMC, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico de gravedad. Sin embargo, es muy importante mencionar que solamente el 6%, por ejemplo, de los casos con anorexia tienen un cuerpo extremadamente delgado, ¿no? La mayoría de los casos de anorexia no cumplen incluso con un IMC, pues, por debajo, muy por debajo de lo que estaríamos considerando como un IMC bajo, ¿no? Según la talla y la edad de la persona. Estos son los trastornos de la conducta alimentaria no especificados a los que me refería, ¿no? Que son casos en los que la persona tiene incluso un cuerpo, un normopeso, ¿no? O un peso mayor, ¿no? Al que está indicado en el IMC. Sin embargo, la vivencia de la persona, de esta persona, o sea, la vivencia de la persona en torno a su cuerpo, a la comida, es completamente disfuncional, hay muchísimo sufrimiento y en estos casos también se diagnostica un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, por eso nos decimos que los trastornos de la conducta alimentaria no son trastornos del peso, no tiene absolutamente nada que ver con el peso, tiene que ver con cómo la persona vive su cuerpo y se relaciona con la comida, ¿no? Y por ahí también hay algunos que le llaman anorexia atípica, ¿no? A este tipo de anorexia en donde se cumplen los criterios diagnósticos, excepto el del peso. El del peso. Justamente, Diana, o sea, la anorexia típica entra dentro de los trastornos de la conducta alimentaria no especificada, ¿no? Por ejemplo, la bulimia también, cuando no se cumple un criterio de frecuencia, ¿no? Para que sea considerado más, o sea, leve, un caso leve de bulimia, tiene que haber entre 1 y 3 episodios de atracón y conducta compensatoria, ¿no? A la semana, y hay veces que no se cumple este diagnóstico, sin embargo, sí se puede diagnosticar, aunque sea independientemente de la frecuencia, ¿no? También, por ejemplo, tenemos los trastornos de purga, en donde no hay como tal una restricción, tampoco hay atracón, pero la persona se purga, ¿no? Ya sea a través de laxantes, vómito, ejercicio en exceso, ¿no? Y bueno, esto me lleva justo a hablar de un segundo diagnóstico que es la bulimia. Para poder diagnosticar bulimia tenemos que tener principalmente tres cosas. Tiene que haber un episodio de atracón. ¿A qué nos referimos con atracón? Es un episodio en el que la persona consume una gran cantidad de comida y en un periodo corto de tiempo con una sensación de pérdida absoluta de control, ¿no? Después de este episodio viene una sensación de mucha culpa, de mucho arrepentimiento por todo lo que se comió y sigue la conducta compensatoria. Para poder diagnosticar bulimia tenemos que tener tanto atracón como conducta compensatoria. Y conducta compensatoria son las que mencionaba anteriormente, ¿no? Vómitos, laxantes, uso de medicamentos, ejercicio en exceso, etcétera. Y bueno, eso sería la Y ahí creo que es muy importante también diferenciar un atracón, porque muchas veces uno piensa, no, pues me comí 3 rebanadas de pizza, ya es un atracón. No, ¿cómo diferenciaríamos un atracón de una conducta quizás como un poquito más típica? Claro, a ver, un atracón es ingerir una gran cantidad de alimentos, ¿no? Una sensación de no poder parar y la persona termina al final con una sensación de estar completamente lleno y de ya no poder más, ¿no? O sea, se ingieren una gran cantidad de calorías, pero por supuesto comernos un paquetito de galletas, 2 rebanaditas de pastel, ¿no? Por supuesto eso no lo podemos considerar como un atracón. También hablamos de que existe atracones subjetivos y atracones objetivos, ¿no? El atracón subjetivo es la sensación que tiene la persona de haber perdido el control, ¿no? Porque para mí, yo sentí que ya fue mucho. Sin embargo, no es una gran cantidad de comida, entonces no podríamos considerar que objetivamente fue un atracón, aunque consideramos que la vivencia de la persona fue una sensación de descontrol totalmente, ¿no?
Y este nuevo diagnóstico que decías que se agrega al DSM que no es tan conocido, ¿cuál es? TERIA, es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Este diagnóstico se diferencia de los otros tres diagnósticos que me faltó considerar el trastorno por atracón. O sea, consideramos que es anorexia, bulimia, trastorno por atracón y un cuarto sería TERIA. En el TERIA no hay miedo a subir de peso. O sea, la persona deja de comer y deja de nutrirse y alimentarse, no por miedo a subir de peso, sino por, ya sea miedo a la consecuencia aversiva del alimento, ya sea por atragantamiento, porque puede caerle mal el alimento, entonces dejan de comer también por un tema sensorial, ¿no? Ya sea por las texturas, el color del alimento, la persona decide ya no comer una gran variedad de alimento o incluso por falta de interés a la comida, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pues esta lista tan reducida de alimentos, ¿no? Que a veces ronda entre 5 y 10 alimentos los que la persona puede ingerir, ¿no? Por miedo, por angustia, ¿no? Que puede generar el alimento, pues lo que ocasiona es que nutricionalmente se ve muy afectada la persona y, por ejemplo, hay niños, ¿no? Infantes que presentan TEA y, por supuesto, en sus curvas de desarrollo esto repercute de una manera muy importante, ¿no? Porque no se pueden desarrollar como esperaríamos que lo hicieran y, bueno, esto no solo se presenta en niños, también en adolescentes, en adultos, y ya está incluido dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, y bueno, lo que hay que hacer es ayudarle poco a poco a la persona a que pueda irse aproximando de manera sucesiva, sistemática a los alimentos para que pueda su alimentación ser mucho más variada, ¿no? Ok, y a lo largo del tiempo, o sea, porque en el DSM van cambiando las formas en las cuales diagnosticamos e incluso meter algún otro trastorno. ¿Cómo han evolucionado estos diagnósticos a lo largo del tiempo? O sea, ¿qué cambios consideran más importantes y qué mitos siguen presentes en este concepto de tener un trastorno? Sí, pues yo creo que el que más es como visible es el tema de que se quitó el trastorno de la conducta alimentaria como un tema de peso, ¿no? También anteriormente se le adjudicaba completamente a mujeres jóvenes y ahora sabemos que hay, o sea, no hay género para este tipo de trastornos, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, anteriormente se puntuaba o era muy importante que existiera amenorrea, por ejemplo, para diagnosticar una anorexia. Hoy en día los indicadores biológicos, pues son importantes, obviamente sí, pero creo que también se les ha dado mucha más importancia a la vivencia subjetiva, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay muchos trastornos que se vivencian de diferentes formas y por diferentes motores, ¿no? Como internos, ¿no? Podemos incluso estar diagnosticadas con el mismo trastorno, pero nuestra fantasía subjetiva es bien diferente y bien compleja. Y creo que hoy en día se reconoce eso y creo que es un avance muy importante que se ha tenido. Totalmente. Bueno, y ahorita que decías que no tiene género, estoy en desacuerdo. Porque, pues, o sea, creo que sí, al pensar que le puedes dar a cualquier persona en cualquier edad, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que sí está atravesada por género. Entiendo que 9 de cada 10 son mujeres, ¿es cierto? Bueno, Las el estadísticas, 25% de los casos de TCAs le da a hombres, ¿no? La verdad es que yo considero que en este momento todavía las estadísticas no reflejan el porcentaje real de hombres que tienen un TCA. Yo considero en mi experiencia clínica, en mi consultorio personal, que hay muchos más hombres con TCA de los que se tienen registrados, pero hay mucho estigma detrás de los trastornos de conducta alimentaria. Se cree que son justamente trastornos para las mujeres, ¿no? Porque tiene que ver únicamente con verse delgada, con cuidar la figura, con perseguir este ideal de delgadez extrema, ¿no? Si bien sí hay muchas más mujeres atravesadas, ¿no? Por esta expectativa, ¿no? Social y por el trastorno, pero no podemos dejar de ver, ¿no? Y darle visibilidad a todos los hombres que sufren un trastorno de la conducta alimentaria y que da mucha pena a veces poder pedir ayuda y poder reconocer
¿no? Que están viviendo un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, empezar también a quitar esta etiqueta de que son solo trastornos de mujer, creo que sería seguir dando pasos hacia adelante ¿no? En la cura y el tratamiento de los TCAs. Claro, totalmente de acuerdo. Pero, o sea, cuando decía género, sí pensaba en que el cuerpo nos atraviesa de formas distintas y los estereotipos de formas distintas. Es decir, que las mujeres nos exigen esta delgadez extrema y a los hombres al contrario, ¿no? La musculación. Y entonces también hay que considerarlo desde los aspectos de género, pero justo creo que sí es importante entender que el género está atravesando Claro. el TCA. Y creo que sí mencionó algo muy importante ahorita. Algo que se está viendo es que los hombres no lo nombran como tal, ¿no? De entrada está su diagnosticado, ¿no? La situación en hombres y también las estadísticas, pues obviamente están un poco sesgadas también por lo mismo, porque es muy difícil que un hombre se acerque a una consulta, ¿no? Sabiendo que está viviendo esa situación, ¿no? Y entonces, desde ese sentido también implica un sesgo de género. Aceptar su propia vulnerabilidad. Aceptar la propia vulnerabilidad que se tiene al cuerpo. Y hoy en día sí, o sea, existen como estos también cuerpos voluminosos, muy relacionados con la masculinidad, pero tampoco podemos dejar de lado todo lo que pasa en la comunidad LGBTI más, ¿no? Que también ese es otro tema, ¿no? Porque también, por ejemplo, la comunidad trans a veces está muy atravesada por estereotipos muy relacionados, por supuesto, por el género, en donde pues se busca también ideales de belleza y donde se vive también no solamente una disforia de género, sino también insatisfacción corporal muy importante que lleva a conductas compensatorias y diferentes trastornos que se pueden presentar también en esa comunidad y que muchas veces tampoco se habla al respecto, ¿no? Y estos perfiles los tenemos más o menos claro en nuestros trastornos, o sea, ¿cuáles son los perfiles si se inclinan hacia algún diagnóstico? La realidad es que, no, bueno, en cuanto a la prevalencia, por ejemplo, en México, la Secretaría de Salud sí tiene datos, estadísticas, de que el trastorno por atracón es el más presente con mayor prevalencia en México. Okay, ¿no? Eso creo que es importante mencionarlo. Por supuesto, la adolescencia, ¿no? Entre los 14 y 19 años es una edad de muchísimo riesgo, ¿no? Donde pues, la identidad también se está construyendo, se está formando, y esto que mencionaba Diana, ¿no? De la comunidad LGBTQ+, por supuesto que también están atravesados muchas veces por estos temas de identidad, ¿no? De seguirse reconociendo, y por eso los TCAs pues, están también muy presentes en esta comunidad, en estos grupos. Cada vez los vemos más, ¿no? En consulta, o sea, que darles muchísima visibilidad. Claro. Y ahorita que hablaban de las edades, o sea, tenemos este grupo de riesgo de 12 a 19. ¿Esto ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Ha ido disminuyendo la edad o ha ido aumentando o se ha conservado? La verdad es que ha ido en aumento. O sea, la última década se ha duplicado la cifra de trastornos de la conducta alimentaria. Incluso desde la pandemia se vio a la alza de manera muy importante. Y es real, no tengo alguna cifra en particular, pero es real que, por ejemplo, en APTA, ¿no? En la fundación, cada vez vemos niñas más chiquitas, ¿no? O sea, hemos tenido pacientes de 7, 8 años que ya llegan con un problema importante con el cuerpo, con la comida. Y dices, híjole, ¿no? Deberían estar preocupadas y pensando en muchas otras cosas más que en su cuerpo, en la comida, y ya llegan con un problema grave de salud. Entonces, la edad cada vez va a la baja, eso es una realidad, una tristeza. Tenemos que hacer mucha prevención en las escuelas, en las primarias, de hablar de estos temas. Yo también había visto que estaba relacionado con algunos temas de abuso sexual, que había como una alta prevalencia, porque bueno, también ahorita que hablabas de cada vez baja más la edad, también hemos visto que, por ejemplo, México es uno de los principales países que tenemos abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, yo no sé si tienen
cómo identificar esta asociación con otras formas en las cuales se atraviesa el cuerpo, pero no es principalmente que surja por estos temas genéticos y que surjan por los temas de estar viendo en las redes sociales estas imágenes corporales y como todas las cosas que sabemos que influyen para que pueda desarrollarse un trastorno. Sí, y creo que eso es parte de lo que anteriormente les comentaba, ¿no? Por eso como que nos vamos caso por caso, ¿no? Porque podemos tener el mismo diagnóstico dos personas, pero si uno va jalando el hilo ya en una cuestión clínica, en terapia, por ejemplo, pues te encuentras con cosas bien diferentes. Y creo que eso es algo que hay que entender también desde el ámbito médico, que bueno, muchas veces nos casamos con diagnósticos, nos gustan las etiquetas, pero no hay que olvidar a la persona, ¿no? Y quizás ese diagnóstico utilizarlo como una brújula, pero nunca, nunca, nunca como una verdad absoluta y como quedarnos sin la posibilidad de explorar a la persona en su subjetividad, ¿no? Y ese es un ejemplo de eso, ¿no? Pareciera que puedo desarrollar una anorexia por las razones más comunes, ¿no? Que es estos estereotipos de género, que es el seguir un ideal de belleza, pero me voy un poquito más allá y quizás tenga que ver con una situación como la que mencionas, ¿no? Con un abuso sexual, con algún tema de bullying, por ejemplo, ¿no? Que ahí pasa mucho en las escuelas y a edades tempranas en las que precisamente toda esta ansiedad que se vive con el cuerpo por el propio desarrollo, pues bueno, un poco se proyecta, ¿no? Y empieza a haber ese bullying de como estoy viviendo algo muy, muy extraño en mi propio cuerpo, ¿no? Por el desarrollo. Entonces, al no poder tolerarlo, entonces voy y como que lo pongo en alguien más, ¿no? Y entonces se vive mucho bullying y es algo que suele ocasionar o puede favorecer estos trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces hay muchísimos escenarios, por eso es muy importante no perder de vista que estamos hablando de personas y de subjetividad. Y un poco agregando a lo que mencionas, Diana, nosotros en APTE entendemos el síntoma del trastorno alimentario como la puntita de un iceberg, ¿no? Debajo de lo que hay de ese iceberg es todo lo que hay que trabajar, elaborar en un espacio psicoterapéutico, analítico, personal. Y un punto bien importante de lo que vemos que hay debajo del iceberg puede ser un tema de abuso sexual, de trauma, ¿no? Cada vez se ha hecho más investigación y se sabe cómo el TCA puede ir acompañado del trauma, entendiendo el TCA como una manera que encuentra la persona de elaborar ese evento traumático, eso tan doloroso y que es a través del TCA que puede intentar también sobrellevar eso mucho más profundo, mucho más doloroso, ¿no? Esa experiencia traumática. Entonces hay que darle muchas herramientas a la persona para que pueda, por ejemplo, en un caso de abuso sexual, eh, ir elaborando, ¿no? Eso que vivió, ya sea que pueda ir entendiendo el miedo que pudiera tener de crecer, de tener un cuerpo ¿no? más desarrollado, miedo a la sexualidad, al placer, a la madurez, ¿no? Hay mucho detrás que pudiera estar ayudando en ese momento a la persona a elaborar un trauma y darle las herramientas para que sea a través de otro medio, otro caminito el que encuentre la persona que no ponga en riesgo su salud y que pueda atravesar y elaborar eso realmente. Claro, qué difícil esto de la punta del iceberg, porque atrás puede haber un montón de diagnósticos que justo se ligan a este trastorno, ¿no? Sí, eso es bien importante, claro, porque los TCAs muy difícilmente, pues hay un porcentaje que el 95% de los TCAs vienen con morbilidad, con otro trastorno. Es muy raro verlos solitos, generalmente vienen de la mano con otro tipo de trastornos, un trastorno de ansiedad, depresión, trastorno de la personalidad, obsesivo compulsivo, ¿no? Y es muy importante, adicciones, por ejemplo, y es bien importante conocer el panorama completo y por eso lo que decía de atendernos de manera multidisciplinaria
son tantos factores los que pueden desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria que si no lo abordamos de manera integral, nos perdemos y entonces no va a ser una recuperación pues que tenga un pronóstico favorable, puede ser probable o más probable que haya una recaída más adelante. Y entonces el tratamiento, o sea, por ejemplo, si yo tengo trastorno de límite de la personalidad y bulimia nervosa, o sea, tratan los dos al mismo tiempo, no pueden tratar primero uno y luego el otro porque están, como una comorbilidad, ¿no? Es correcto. Por eso todos los pacientes tienen tratamiento psiquiátrico, ¿no? Nutricional, psicológico, familiar. La familia es un pilar fundamental en el tratamiento. O sea, cuando la familia es una aliada del equipo, la vez el pronóstico es completamente distinto. Y sí, se tiene que abordar de manera integral. Sí, y ahí toca armar grupos de trabajo, ¿no? Porque tampoco creo que sea tan favorable que cada especialista vaya por su lado, ¿no? O sea, como que es muy importante que haya esta reunión, haya esta comunicación para un poco ir guiando el tratamiento hacia algo favorable, porque sí, o sea, el TCA siempre va a ser multifactorial, eh, tanto en su evolución como en su etiología, ¿no? O sea, ¿por qué ocurrió? O sea, ¿por qué detonó? ¿Y cómo evoluciona? Todo tiene que ver con muchos factores, ¿sale? Y también incluso me atrevería a decir que es multifacético. Nunca vas a tener al mismo paciente, incluso en tu consulta, de una consulta a otra, el paciente viene diferente, con diferentes conductas y con diferente nivel de gravedad, con una fantasía diferente con respecto a su TCA, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener eventos que parecieran mucho más graves, ¿no? En momentos muy específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una persona que está diagnosticada con bulimia, ¿no? Y se conoce que tiene cierto nivel de gravedad, pero puede ocurrir en otro momento en el que no tenga ese nivel de gravedad, no tenga las mismas conductas compensatorias, se parezca un poquito más a una anorexia. Incluso el diagnóstico, o sea, de la bulimia evoluciona a una anorexia. Entonces, yo me atrevería a decir que también es multifacético, ¿no? O sea, como que también viene y va. Hay personas que, por ejemplo, llevan años sin una recaída y de repente otra vez, ¿no? Otra vez. Y entonces hay algo que lo besa. Siempre es algo subjetivo otra vez, ¿no? Volvemos a lo, por eso es importante como ir caso por caso, ¿no? Y teniendo como este seguimiento también, ¿no? Y que la persona conozca justo, o sea, si bien no vamos a saber qué lo va a detonar, no vamos a poderlo predecir, pero sí que la persona conozca cuáles son esos detonantes, ¿no? O sea, yo ya sé que cuando tengo una pérdida me alargo el trastorno de la conducta alimentaria para poderlo atravesar, un duelo importante, o cuando siento que pierdo el control, ¿no? En mi vida, estoy atravesando un momento complicado, ¿no? De mucha incertidumbre, y tiendo a agarrarme, ¿no? De la restricción, del atracón, del vómito. Entonces, también que la persona se conozca y sepa en qué momentos de la vida, ¿no? Porque la vida nos va atravesando y van pasando muchas cosas, qué momentos de la vida estoy más vulnerable y probablemente empiezo a detectar conductas de riesgo. Digo, tengo que contactar a los especialistas, tengo que empezar a retomar, ¿no? Mi grupo de apoyo para que esto no siga escalando, no se desarrolle como tanto el cuadro clínico, ¿no? O sea, poderlo atender a tiempo, eso es bien importante. Y, por ejemplo, escuchaba que los pacientes y los pacientes que tienen algunos trastornos no asumen que tienen el trastorno porque es como, bueno, yo soy delgada, bueno, solo quiero tener una buena dieta, bueno, quiero bajar un poco de peso, pero no ven sus síntomas tal cual. O sea, qué estrategias hay? Porque ahorita que también decían, bueno, es un pilar fundamental la familia para bien y para mal, ¿no? Y si las pacientes buscan algún tratamiento, pues lo ideal, pero y si no, es una alta tasa de fracaso, ¿no? ¿Qué estrategias hay como para que puedan buscar atención o que puedan identificar que tienen algún trastorno tal cual? Sí, a ver,
Para que un tratamiento sea efectivo, tiene que haber un poco de conciencia de enfermedad, ¿no? O sea, si llega el paciente y está completamente reacio y negado a que hay un problema, a que algo está pasando, la realidad es que es bien complicado, ¿no? Entonces yo sí les digo, con que haya un mínimo porcentaje, alguna vocecita dentro de ti que te dice algo está mal, algo ya no está bien, no te estás sintiendo bien, de ahí nos agarramos a empezar el tratamiento. Un tratamiento muy pocas veces se empieza con el 100% de certeza de que las cosas están mal, de que quiero cambiar. Es muy raro. Entonces, nos encontramos con pacientes que llegan, por ejemplo, a la fundación con mucha ambivalencia. Hay una gran parte de ellos, ¿no? Que está completamente, pues, podría decir, está completamente como saboteada o, ¿no? Con la enfermedad, ¿no? La voz de la enfermedad es muy, muy fuerte y hay una pequeña vocecita de salud, ¿no? Sí, así yo te los comunico a los pacientes y de ahí es donde nos tenemos que agarrar para empezar con todo y ambivalencia y con todo que a veces no quieran ir a sus citas y que digan, ¿y qué hago aquí? ¿Para qué? ¿Y por qué yo sí y ella no? ¿No? Y más pensando que estamos en una cultura que constantemente refuerza el hacer dietas, el perder peso, el que el cuerpo que es el correcto se ve de cierta manera y que hay que comer estos alimentos, pero los otros son los alimentos prohibidos, ¿no? Entonces es de repente luchar contra corriente y decir, bueno, pues yo tengo que buscar mi salud y me quiero sentir bien y lo que mencionas de la familia, por supuesto, necesitamos enseñarle mucho a las familias qué son y cómo acompañar a sus familiares, porque a veces ellos mismos están atravesados por esta cultura de dieta y no saben ni qué hacer ni cómo acompañar a sus seres queridos. Entonces, damos muchos talleres psicoeducativos para enseñarles a acompañar. Y ningún papá, ninguna mamá se hace papá o mamá sabiendo cómo llevar estos tratamientos, ¿no? Entonces, no hay que dejarlos solos. Como cuidadores necesitan también mucho cuidado y hay que enseñarles qué hacer, qué no hacer, qué ayuda, qué perjudica, qué comentarios, ¿no? Están prohibidos en una casa cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, cómo formar una mesa segura, ¿no? Una mesa en la que se inviten todos los alimentos, en las que no hay prejuicio, no hay estigma, todo eso la verdad es que pronostica una mejor recuperación. Okay. Y en el caso de las infancias, que no es porque lleguen de manera independiente, o sea, si me decías que hay incluso niñas de 7 años, ahí supongo que las llevan sus cuidadores, ¿no? Y pues, muchas veces ahí sí, aunque no haya una conciencia de enfermedad como tal, sí hay un malestar psicológico. O sea, en el decir de que están muy ansiosos por el tema de la comida, ¿no? O hay un nivel de disfuncionalidad, que son dos criterios importantes mencionados en el DSM, que, por ejemplo, si yo no disfunciono, yo soy funcional, ¿no? Y además yo no tengo ningún tema con la manera en la que yo como, no me genera ansiedad, no me genera, pues bueno, ya tengo dos indicadores que no estoy cumpliendo para el diagnóstico. Y entonces, bueno, de ahí, si nos vamos a qué tanto voy a buscar un tratamiento, pues bueno, está todavía más difícil, ¿no? Llegar al diagnóstico, pero creo que esos dos puntos es muy importante, ¿no? Comúnmente uno mismo se empieza a sentir mal con lo que está pasando, hay algo que no nos gusta o la misma obsesión con respecto a la ingesta calórica, a el tipo de alimentación que tengo que llevar o a las conductas compensatorias, ¿no? Me generan ese malestar, ¿no? Incluso sin yo saber que tengo un TCA. El malestar que estoy viviendo, la manera en la que yo vivo mi vida día con día, eso me puede llevar a una consulta, ¿no? Y en niñas, en niños pasa eso, ¿no? La familia se va dando cuenta que hay un estado emocional complejo, ¿no? Y que puede estar asociado a la comida, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos como detalles, ¿no? En su alimentación, pero también pueden llegar por otra razón, porque están de mal humor, porque están teniendo conductas agresivas en la escuela, ¿no? Y por ejemplo, en una familia que está muy normalizada el TCA, ¿no?
Incluso se ve que mamá, papá tienen una situación de ese estilo, ¿no? Entonces, O sea, también son personas que tienen TCA. ajá, o que tienen conductas asociadas a los TCA, ¿no? Y entonces llegan por esa situación a consulta terapéutica y entonces ahí quizás quien les atiende pues se da cuenta que por ahí va la situación sin que la familia lo refiera como tal. Ujú. Entonces el malestar psicológico pues sí es importante, ¿no? Y por ahí puede que se tenga una conciencia clara de, oye, yo tengo anorexia o tengo bulimia o tal, o puede que yo venga por otra razón y por ahí salga. Muchas veces a los niños, por ejemplo, los que primero pueden llegar a diagnosticar es un pediatra, ¿no? O sea, llegan porque no tiene energía, porque le está doliendo la cabeza, porque no está creciendo, porque está de malas todo el tiempo, ¿no? Porque tienen, ¿no? Infinidad de síntomas que pudiéramos pensar que es por otra causa y vamos escarbando y entendiendo, y bueno, a lo mejor se trata de un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, los psiquiatras, aunque no se especialicen en TCA, la verdad es que es bien importante como médico, ¿no? Saber diferenciar cuándo sí es un TCA, cuándo no, para poder referir, ¿no? A tiempo. Yo siempre digo que estos trastornos son una bomba de tiempo. Entre antes los podamos referir, diagnosticar, pues las implicaciones, consecuencias negativas al cuerpo, ¿no? A la psique van a ser menores. Y eso que comentaba Diana, me parece importante retomarlo. Me ha pasado, ¿no? Varias ocasiones en la fundación en la que llega la niña, llega el niño con el papá, con la mamá, te empiezan a platicar que están súper preocupados porque su hijo ya no quiere comer, se está saltando comidas, ¿no? Y empiezas a explorar un poquito más y te das cuenta que la mamá también es quien tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O el papá tiene una gordofobia muy importante que hay que atender. Entonces, yo he tenido casos en los que llegan a pedir tratamiento para el hijo y tanto mamá como hija, las dos terminan con un tratamiento. Y si no abordamos el TCA de la mamá, la verdad es que es bien difícil que haya una recuperación de la hija. Tienen que remar, que caminar hacia el mismo rumbo para que las dos puedan sanarse, ¿no? Entonces, entender a todo el sistema familiar y no entender únicamente la enfermedad como algo individual, sino también algo social, cultural. Pues, Sí, y ahorita que, o sea, en esta interdisciplinariedad, que sea, por ejemplo, a lo mejor los pediatras diagnostican, o sea, sí hay como las herramientas necesarias para que se esté identificando dentro del sector salud. O sea, yo pensaba un poco en odontología que muchas veces cuando se diagnostica cáncer de boca, ya paso por muchos dentistas porque nos fijamos en el diente en específico y no estas otras cosas, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a ver esta forma integral de ver a las personas, incluso cuando decías, es que tiene que haber todo un equipo para... Así tendría que ser todo en la salud, Claro. porque todo está atravesado por todo, ¿no? Pero como si si los pediatras sí identifican que podría ser un TCA, ¿tienen las herramientas necesarias o pasaría? Yo creo que nos falta mucho. Yo creo que nos Sí. falta mucho, sería lo ideal, ¿no? Que puedan tener todas las herramientas, mucho más conocimiento para poder diagnosticar, identificar esas señales de alerta como médico. También es bien importante mencionar que pues, en el sector salud hay un estigma bien grande con el peso, ¿no? Generalmente se entiende que si un cuerpo es grande, un cuerpo es gordo, es un cuerpo enfermo. Sí, no nada más en pediatría ocurre, o sea, pasa en todas las especialidades. Y es fundamental, ¿no? Empezar a entender que un cuerpo grande no forzosamente es un cuerpo enfermo. No tiene nada que ver la enfermedad con cómo se ve una persona e incluso con el IMC, ¿no? O sea, para poder diagnosticar un TCA, para poder diagnosticar también una enfermedad no de obesidad, tenemos que entender que hay muchos más indicadores que nos van a decir si sí o no está en forma la persona, no solamente por cómo se ve o cuál es su IMC, ¿no? Hay que entender cómo se siente, cómo se desarrolla, cuánta energía tiene, cuál es la sintomatología del paciente, cómo se está alimentando. Hay
tantos indicadores, ¿no? Incluso las nutriólogas que están especializadas en TCA, es una consulta que no tiene absolutamente nada que ver, incluso con el peso, ¿no? O Sí. sea, cuando hay un peso muy bajito, sí debemos de llevar un seguimiento, ¿no? Para ver que la persona esté recuperando su IMC, para no ponerla en riesgo. Pero hay muchos pacientes que ni siquiera pasan a la báscula y están en un tratamiento de TCA. Nos importa saber cómo está su nivel de energía, cómo están sus niveles químicos, ¿no? Hacer estudios de sangre, cómo estamos por dentro, cómo te desenvuelves con la sociedad, en tus proyectos, no mucho más allá que solamente cómo nos vemos. Y la vez bien triste, yo tengo muchas pacientes que me dicen, es que no quiero ir al doctor porque sé que lo primero que me va a hacer cuando voy a llegar es me va a pesar. Y yo no quiero ver mi peso. Y ver su peso por un paciente que está en un tratamiento de TCA es el detonante, uno de los detonantes más importantes. Entonces, ¿cómo le explicas a los doctores, oiga doctor, no quisiera ver mi peso o hago mi peso ciego porque estoy en un tratamiento? ¿No? O incluso llegué a la ginecóloga por N otras causas y lo que me recomendó es, tienes que hacer una dieta y tienes que bajar de peso, ¿no? Entonces, se vuelve muy agresivo, muy agresivo para los pacientes y dejan de pedir ayuda y perdemos de vista que la salud es algo integral, no nada más un tema de cuerpo y de bienestar y de tamaño. Sí, yo estoy llevando una tesis de estigma por peso con Diana en la maestría y le decía que iba a tener esta sesión y sí le decía, ¿tú has visto algo? Y me decía, ¿ha visto todo esto de la agresión que hay desde el servicio de salud donde independientemente del padecimiento por el cual estás buscando atención, pues el problema es el peso, ¿no? Pero me decía que me pareció muy interesante que sí, como en el sector salud asociamos cuerpos grandes, cuerpos enfermos, ¿no? Entonces, que si por ejemplo llegan personas que tienen sobrepeso u obesidad, pero también tienen un trastorno, primero que tampoco les creen. O sea, ¿cómo tú, gorda, vas a tener un trastorno que no les creen, no? Y entonces, a la falta de credibilidad, el diagnóstico se pasa al otro lado, porque entonces tu diagnóstico es de obesidad y lo que tenemos que hacer es bajarte de peso. Y entonces, ustedes han visto que llegan cuerpos otras corporalidades a sus asociaciones, es poco frecuente, muy frecuente, porque Muy, muy. sí, es súper frecuente. O sea, la vez que es bien triste cómo viven en silencio, ¿no? Muchas personas con un cuerpo grande, un trastorno de la conducta alimentaria, porque toda la vida le han dicho tienes que hacer dieta y tienes que bajar de peso y eso es lo que la sociedad me pide, ¿no? Y pasa muy desapercibido y puede haber un cuerpo grande con anorexia, ¿no? Con trastorno de la conducta alimentaria no especificado y vivir el mismo infierno que puede vivir una persona con un cuerpo extremadamente delgado. O sea, una persona con un cuerpo extremadamente delgado, ¿no? Y que cumple con estas características como de fitness, ¿no? Que pudiera parecer que es una persona que come de cierta manera y hace tanto ejercicio y está súper sana, y probablemente está muy enferma, ¿no? Entonces, claro que llegan a la consulta estos pacientes y bueno, hay que acompañarlos, ¿no? Con mucha empatía, sí, con mucha, pues sí, calidad humana y decirles y prometerles que en este tratamiento va a ser muy difícil, digo, muy diferente a lo que han vivido probablemente con otros especialistas, ¿no? okay. Y asociar distintas condiciones estructurales, ¿no? O sea, sabemos que el mercado, las farmacéuticas, todo lo que vemos en redes sociales, estos estereotipos de tener cuerpos o muy delgados o muy estéticos, también va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, ahorita está regresando esta moda de estar muy, muy, muy delgado, que nos tocó en los 90, principios de los 2000. Y esto, o sea, a lo largo de la historia vemos como el propio mercado va cambiando nuestras corporalidades, ¿no? Y esto se mueve igual con los TCA, ¿sí va en aumento o cómo se relaciona? Híjole, pues para empezar hay que hablar ahí muchísimo de cómo la sociedad también es dura, ¿no? En Sí. cuestiones de que, bueno,
Yo estoy impresionadísima de cómo ya teníamos cierto avance, ¿no? A nivel cultural y educativo, psicoeducativo respecto a los TCA, respecto a la diversidad de cuerpos, ¿no? Y de pronto ver nuevamente esto en redes sociales, ver cómo llegó con todo Ozempic, por ejemplo, ¿no? Ver cómo incluso el marketing ha cambiado, ¿no? Ahora la moda es no comer, pero oler a comida, ¿no? O sea, oler a pastelito, oler a todo, e incluso lo pueden ver en la manera en la que nos venden cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, existe mucho marketing de comida, pero pareciera ser que el pecado es que ingrese a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante analizar y analizar cómo se está moviendo. La verdad es que yo pienso que hoy en día se ha normalizado mucho el acceder a a estos fármacos. Ya se ve como una situación así como pues de risa, ¿no? O incluso hay mucha gente que lo toma como parodia, ¿no? Pero son cosas que están ocurriendo, son cosas que están ocurriendo y cada vez es más accesible tener este tipo pues no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo describirías tú? Sí, a ver, esto que mencionas, Ana, de los, por ejemplo, de los GLP-1, ¿no? Yo sí lo llamaría como una crisis de salud pública, ¿no? La realidad es la manera en la que la gente está consumiendo estos medicamentos que, bueno, están hechos para tratar, ¿no? Enfermedades metabólicas, cuando hay una resistencia a la insulina, por supuesto que son medicamentos que salvan vidas, ¿no? Pero cuando la persona se automedica, ¿no? O los mismos médicos, endocrinólogos, llegan a recetar estos medicamentos sin realmente considerar, ¿no? Todo el historial, pues, todos los criterios médicos clínicos que se necesitan para ver si ese medicamento realmente va a ayudar al paciente o va a potencializar, por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria. Yo tengo muchos pacientes que tienen un trastorno, por ejemplo, de la conducta alimentaria, tienen anorexia y tienen un problema, por ejemplo, de insulina. Se receta el GLP-1 y bueno, el problema en el que estamos es que ahora, pues, pareciera que la relación con la comida, ¿no? Como que el problema con la relación de la comida está completamente tapado, ¿no? Por el GLP-1, parchado por el GLP-1. O sea, hay que ayudarle a acompañar a la persona a que pueda mejorar la relación con la comida, que pueda seguir, por ejemplo, sus horarios de alimentación, ¿no? Para que se pueda cuidar y que no esté en riesgo, pues también su salud, ¿no? Entonces, sabes que es una industria multimillonaria, ¿no? La que hay detrás, no solamente la farmacéutica, también toda la cultura de fitness, de belleza, El ¿no? wellness. De wellness, hay toda una agenda económica detrás que hay que tener en cuenta porque pues, todos los cuerpos están atravesados por esto y bueno, pues nos están poniendo en peligro, ¿no? Nos están poniendo en mucho peligro. Y muchas veces el fármaco lo utilizan personas que, como bien dices, sí, sí, ya tienen el TCA, pero muchas veces es como de, a ver, Sí. y es como si fuera un TCA inducido, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y hoy en día lo he visto mucho como de venta libre, ¿no? En ciertos lugares al menos de aquí de la República, que te lo venden ya como cualquier cosa. Y eso, pues bueno, es preocupante. Y es también muy interesante ver cómo también se mueve todo, como la manera en la que se percibe esta situación, ¿no? Se intenta normalizar, ¿no? A través del marketing, a través de esta, parodia, ¿no? O incluso en las alfombras, ¿no? Cuando vemos a famosas, famosos con estos cuerpos sumamente delgados, ¿no? Entonces, Está complicado, pero cómo luchas contra eso? Porque llegan a la asociación, ¿no? Haces como todo el equipo interdisciplinario y estás tratando de atacar el problema y sales al mundo donde está esto, ¿no? O sea, y cada vez más las redes sociales, que además cada vez más usamos las redes sociales, o sea,
4 horas diarias en promedio estamos ahí en las redes, donde están mostrando la alfombra roja, eso, en las películas, no sé qué, el ambiente del miedo a ser gordo, el fat talk en todos lados. ¿Cómo luchas contra todos esos estereotipos que decías, bueno, y también cada vez más delgados, cada vez no sé qué, incluso está asociado con este criterio de la derecha de minimizar y hacer más chiquito en el espacio algunos cuerpos, etcétera? ¿Cómo haces para luchar o contener un poco cuando salen a este mundo en boom, ¿no? Más las familias, más todo, todo. Yo lo que hago con mis pacientes es primero empezar por el espacio inmediato, ¿no? O sea, tenemos que ayudarle a que el espacio en el que se mueve pueda ser lo más seguro posible, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Primero, la familia. Tenemos que blindar a la familia de todos estos comentarios. Entonces, lo que decía, en casa no se habla de cuerpos, ¿no? Yo digo que en cualquier casa, pero más cuando hay un TDA, no se habla de otros cuerpos, no se habla de alimentos prohibidos y permitidos, no hay que moralizar los cuerpos ni la comida. Hay que, hay que estar abiertos, ¿no? A la inclusión, a la diversidad corporal en casa. Entonces, si de repente papá, mamá, hermano hacen algún comentario en torno al cuerpo, que entre ellos se vayan cuidando de, oye, oye, ma, acuérdate, eso no hay que decirlo, ¿no? Se puedan cuidar. Yo digo, hay dos estrategias que les enseñamos mucho a los pacientes, que es ya sea cuando hay un comentario facto, ¿no? Ya sea evadir comentario, evadirlo y cambiar de tema y de inmediato tú estás dando a entender que hubo incomodidad, que no quieres hablar de eso, o incluso confrontar, ¿no? De una manera muy respetuosa, poniendo límites. ¿Sabes qué? Creo que a mí me gusta hablar de otros cuerpos, creo que hay cosas mucho más importantes de las cuales podemos hablar y platicar, ¿no? Típico comentario, ¿no? Cuando te ve alguien, ay, qué bonita te ves, bajaste de peso, poder, poder proteger sobre el ambiente, ¿no? A ti misma, decir, oye, no me siento cómoda acá desde mi cuerpo, hablemos de otra cosa, ¿no? Eso en el espacio inmediato, en la familia, en las escuelas, nosotros hacemos muchas campañas, pláticas de prevención, talleres con los adolescentes, con los papás, para poder permear todas estas ideas y que cada vez haya menos facto. El facto es un detonante muy importante de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, nos llegan muchos pacientes de, a ver, o sea, platican un poquito, ¿no? O sea, ¿cómo fue que empezó el trastorno? ¿En qué momento empezaste a sentir como incómodo con tu cuerpo? Y te dicen, es que mi compañerito en la escuela me dijo que parecía ballena, me dijo que estaba gorda, que a la gente gorda nadie la quiere, ¿no? Esos comentarios bien duros, y de ahí se empieza a desarrollar. Entonces, poder brindar los espacios. Y también con el tema de redes sociales damos un kit en las escuelas de cómo hacer tu algoritmo, ¿no? Más saludable. Y empezar a a dejar de seguir, a darle un follow a todas estas cuentas que promueven la cultura de dieta, que promueven estos retos fitness del antes y el después, ¿no? De todo lo que comí en un día, ¿no? Alguien que ni siquiera es especialista en el tema, cuerpos editados, filtros. Entonces, empezar a seguir todas esas cuentas que más allá de identificarte y con las que te sientes bien, ¿no? Te hacen sentir peor contigo mismo. Entonces, cuidar nuestro algoritmo, nuestra casa, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra escuela. Ahí es donde quiero empezar. Y yo creo que también es muy importante llevar a la reflexión el hecho de que ahora el cuerpo ya no es algo que habitamos y que nos funciona para hacer aquello que queremos hacer, ¿no? Algo que nos funciona para vivir nuestra vida, ¿no? Como un depositario de nuestra psique, ¿no? De nuestra alma, de nuestros sueños, de lo que somos como personas, sino que se ha transformado ahora y por temas del sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, en también un objeto, ¿no? Claro. En un objeto hecho para la mirada del otro, ¿no? En un accesorio más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también cómo se moviliza a nivel social, porque pues bueno, es muy complejo ir en contra de todo un sistema armado y que además está en todas partes, ¿no? O sea, ahora todo cuesta, todo es reemplazable, ¿no? Nosotros mismos nos damos un valor por por los likes que tenemos, ¿no? Y todo eso refuerza la manera en la que nos relacionamos con las personas, con los objetos y con nosotros mismos también, ¿no? Entonces, cuestionarnos eso también es bien importante
y poder llevar esa información a los demás, ¿no? Llevar las charlas no tanto del cuerpo como un accesorio, como algo que funciona para saber cuánto valgo, ¿no? Como esa carcasa, sino darle ese sentido más de el acto, ¿no? De poner en acto lo que soy, ¿no? Hablar de lo que hacemos con el cuerpo, más de cómo se ve el cuerpo. Creo que eso es bien importante. Y desde casa intentar un poquito darle ese giro, ¿no? Intentar señalar cómo eso ocurre en los diferentes lugares en donde estamos en el día, ¿no? También en las escuelas, etcétera, ¿no? Y hablar también de cómo el sistema nos ha llevado a eso un poquito como para de a poco irle dando la vuelta a esa forma de relacionarnos, ¿no? Ya lo que yo quisiera agregar también es, o sea, si bien como hemos estado hablando, ¿no? A lo largo de la plática, que pues, está atravesado por factores sociales, culturales, políticos, económicos, etcétera, la realidad es que no podemos entender los TCAs como una moda, ¿no? O sea, estamos hablando de un trastorno psiquiátrico, incluso es el trastorno psiquiátrico con mayor letalidad, por arriba de la depresión, ¿no? Por arriba de la esquizofrenia. Cada 52 personas en el mundo se muere una persona con TCAs, ¿no? Y una de 5 personas que fallece por anorexia es por suicidio. Entonces podemos entender el nivel de sufrimiento interno, el dolor emocional que implican estas enfermedades. Entonces es bien importante no entenderlo como una moda, no entenderlo como un tema de voluntad, ¿no? Ay, es un tema de voluntad, se trata de echarle ganas, de ama tu cuerpo, come mejor. No, estamos hablando de un trastorno psiquiátrico, ¿no? Que requiere la seriedad y la importancia que esto implica. Como decía Diana, en APTA lo que hacemos es brindar tratamientos mucho más accesibles. También son tratamientos que en clínicas privadas son sumamente costosos, ¿no? Entonces, en APTA, en la Fundación, procuramos que ningún paciente se quede sin tratamiento por recursos económicos. ¿Okay? Les brindamos todo un tratamiento multidisciplinario que está compuesto, como decíamos, por esta gran cantidad de especialistas y poderlo entender con la seriedad y gravedad que tiene, ¿no? Que el cuerpo está en peligro, entonces hay que hacerle caso. Pues se me fue rapidísimo esta sesión, estamos cerrando. Y bueno, si quieren agregar algo más, con toda la confianza, pero también, ¿cómo vemos el panorama a futuro? Pues yo quiero ser optimista, yo quisiera ser optimista. También cada vez se habla más de estos temas, cada vez hay más información, yo veo a más psicólogas, nutriólogas interesados en poder en sus consultas integrar este tipo de enfoque, estos diagnósticos. En APTA, por ejemplo, tenemos el diplomado, ¿no? Que brindamos a especialistas para que puedan conocer cómo llevar un tratamiento multidisciplinario. Por supuesto que la sociedad, la cultura nos juega en contra, pero sí creo que hay mucho compromiso también por parte de especialistas, médicos, psicólogos, de querer entender mejor estos trastornos, porque vemos que nos está consumiendo, ¿no? Entonces yo quisiera ser optimista y pensar pues que cada vez los médicos, los psicólogos, los nutriólogos van a tener mayor especialización en poder detectar y referir a estos pacientes. Sí, y creo que es algo que todavía pasa mucho aquí en México y que se está intentando como que cambiar, que se tenga la formación adecuada, mínimo para referir, ¿no? O sea, porque es importante visibilizarlo y dentro de la comunidad médica, ¿no? El profesional de salud debe saber sobre TCAs porque pues bueno, simplemente para referir, digo, no se recomienda que se atienda si no se tiene estudios al respecto porque entonces ahí entra el prejuicio, ¿no? O lo que yo sé o mi propia vivencia con respecto a eso. Entonces, pero sí poder saber lo necesario para, si yo encuentro algo, pues poder referir, ¿no? Y pues bueno, eso ya se está, creo que, logrando de alguna u otra manera, poquito a poquito, y hay que seguir poniendo, quienes ya nos formamos, pues bueno, ir llevando como el tema a los diferentes espacios en donde nos encontramos para que esto se siga haciendo también más grande.
Pues muchas gracias a ambas por este Gracias. panorama tan amplio y bueno, me quedo con que hay que ver la importancia y darle la seriedad que necesita a este tema. Gracias por el espacio. Gracias, Muchas, Diana. muchas gracias.